Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Moisés Esaid Dorantes Rodríguez y a continuación mi equipo y yo vamos a hablarles sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como primer punto les voy a explicar qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas universales inherentes a todas las personas por el simple hecho de existir, que protegen la dignidad humana sin distinción de raza, género, nacionalidad o religión. Son inalienables, indivisibles e interdependientes, fundamentales para la coexistencia pacífica, la libertad y el desarrollo, y abarcan los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. A continuación les voy a decir algunas características. Los derechos humanos son universales, inherentes, inalienables, indivisibles e interdependientes, lo que significa que pertenecen a todas las personas por el mero hecho de ser humanas. No pueden ser dados ni quitados, están conectados entre sí. No pueden ser discriminatorios, aplicándose a todos sin decisión alguna, y tienen un carácter progresivo y en constante evolución. Algunos puntos claves de las características son: punto número uno, universales. Son normas inalienables e inherentes. Punto número dos, inherentes. Son atributos universales, inalienables e indivisibles. Y por último, inalienables. Son aquellos que pertenecen a toda persona por el solo hecho de existir. A continuación les voy a decir para qué sirven. Los derechos humanos sirven para proteger la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, garantizando una vida digna sin discriminación. Actúan como escudo contra el abuso de poder, limitando la acción del Estado y asegurando condiciones básicas como la salud, la educación, el trabajo y la justicia. Bueno, algunos ejemplos de los derechos humanos son: derecho a la vida y a la integridad personal, física, mental y moral; derecho a la libertad y a la igualdad ante la ley; libertad de expresión, opinión, pensamiento y religión; derecho a la privacidad y protección de datos personales; derecho a un juicio justo, al debido proceso y a la presunción de inocencia; libertad de reunión y asociación pacífica; derecho a la nacionalidad y a solicitar asilo; prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la tortura. Y por último, una breve conclusión. En conclusión, los derechos humanos son fundamentales porque protegen a todas las personas y nos permiten vivir con respeto, libertad e igualdad. Gracias a ellos podemos expresar lo que pensamos, vivir con dignidad y recibir un trabajo justo. Por eso es fundamental conocerlos y respetarlos para una mejor convivencia en sociedad. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañera Betsy Alejandra Genchi Guadalupe les dirá el siguiente punto. A mí me tocó hablarles sobre el tema de la libertad, la justicia y la paz en el mundo como un reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inigualables de los miembros de la familia humana. Este desconocimiento o menosprecio que se tiene a estos derechos han sido originados por actos de barbaridades que ultrajan la conciencia de la humanidad, sometiéndose a actos crueles e inhumanos desde los inicios de la historia, generando diferencias entre razas y clases sociales, que estando miserias o discriminaciones, desigualdades, menosprecios hacia esta dignidad, ultrajando los derechos más inigualables o los más fundamentales hacia el ser humano, quitando así como las libertades de desarrollar estos derechos hacia de una persona. Es por esta razón que las distintas naciones se unieron para establecer una norma de carácter universal que reconociera estos derechos fundamentales de la humanidad, con el fin de terminar estos actos hacia el ser humano que por el simple hecho de ser un ser posee estos derechos debido a su condición humana. Estos derechos son reconocidos legalmente, ya que el Estado se ve obligado a respetar estos principios, ya que permiten un libre desarrollo del ser humano, dando una distinción de raza, una región, una opción, alguna preferencia sexual, entre muchas otras cosas, ya que sin igualdad no hay una libertad. En consecuencia, estos derechos básicos y derechos humanos son postulados por la Declaración Universal,
que ayudan a generar un desarrollo integral humano en el que se busca la protección de estos derechos para validar el reconocimiento de ellos mediante un régimen. Es por eso que la Asamblea General proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común en el que los pueblos y las naciones deben esforzarse, con un fin en el que los individuos como las instituciones ayuden a inspirar constantemente y promuevan la enseñanza mediante la educación y el respeto hacia estos derechos, asegurando medidas progresivas de un carácter nacional e internacional, donde se aplique el reconocimiento y la manera universal y efectiva. Esto puede ser entre pueblos y estados como miembros de un territorio que están colocados bajo una misma jurisdicción. 3, 4 y 5 de los derechos humanos universales. Bueno, en el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y de conciencia y deben de comportarse fraternalmente unos con otros. El artículo 1 establece los principios fundamentales de la libertad, igualdad y dignidad que inspiran a toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este artículo reconoce que todos los seres humanos tenemos un valor integral, eh, y debe ser tratado con respeto, debe ser tratado con respeto así tengan diferentes como ideas, opiniones o incluso si son diferentes en raza, sexo, religión, idioma o origen social. Muchas gentes son discriminadas por no tener las mismas ideas o las mismas opiniones que otra gente. Por ejemplo, en la religión, eh, los católicos contra los cristianos es una pelea constante, o incluso los que sí creen o los que no creen están en peleas constantes mutuamente. Igual con el sexo, se puede ver varias partes en las que nosotros vemos que hombres contra mujeres, y eso no debería de ser. Deberíamos competir en ningún aspecto. El mundo debe de ser una parte donde todos sintamos esa libertad y esa igualdad. Y en el artículo 2 podemos ver que el artículo 2 garantiza que todas las personas tienen derecho a libertad y la declaración sin distinción alguna, protegiéndolas contra cualquier forma de discriminación. El artículo 2 establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción ni de raza, color, sexo, idioma y religión. Hablaremos también sobre eh, esta parte de critican mucho a las personas de color, por así decirlo, de diferente color. Saben que todos somos iguales. No hay personas que no sea igual a ti, igual a nosotros. No deben de ser discriminadas por ninguna razón, ni siquiera por hablar diferente idioma a nosotros, ni por tener una religión diferente a nosotros. Eh, por ejemplo, su forma de hablar que es distinta a nosotros, como nosotros entendemos el español, otras personas tienen otras lenguas, no solo hablan español.
no solo hablan nuestro idioma, eh, hablan portugués, alemán, ruso, incluso lenguas indígenas, que para mi parecer, está súper bien y quisiera conocer o aprender esas lenguas. En el artículo 3 establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 3 de los derechos humanos, que fue adoptada en 1948, establece que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. En el artículo 4 establece que nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre, y prohíbe la esclavitud de la trata de personas en todas las formas posibles. Nadie tiene el derecho de maltratar a otra persona. Ni siquiera yo, ni siquiera tú, ni siquiera todos. Nadie es dueño de la vida de otra persona. Nadie tiene derecho a lastimar, no tiene derecho a que una persona sufra por nuestra culpa. Nada, ni física ni psicológicamente. Eso, todos lo debemos de saber, todos debemos de saber esa parte. Bueno, en el último artículo es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que nadie será sometido a torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, garantizando la protección digna en cualquier circunstancia. Bueno, el artículo 5 dice que nadie, ni siquiera tú, ni siquiera amigos, ni siquiera conocidos, ni siquiera personas lejanas, ni siquiera personas que no conoces, deben de ser sometidos a torturas ni a tratos malos, porque eso no es bueno y no es muy degradante para las personas. Esto sería todo de mi parte. Sería el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 de los derechos universales. Sobre el artículo 6, 7, 8, 9 y el 10. Bueno, para empezar, el artículo 6 dice reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas tienen derecho a ser reconocidas como sujeto de derechos y obligaciones ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos capacidad para actuar en el ámbito jurídico, como contratar, demandar o ser demandada, y acceder a servicios legales y financieros. El artículo 6 dice igualdad ante la ley. Esto quiere decir que todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen derechos e igual y protección ante la discriminación por motivos de raza, sexo, color, idioma, religión o opiniones políticas, de cualquier otro índole. Esto implica que la ley debe aplicarse de manera justa y equitativa para todos y todas. Artículo 8 dice recursos efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas tenemos derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen nuestros derechos fundamentales. Esto significa que si se violan nuestros derechos como personas, podemos acudir a justicia para buscar protección y reparación. Artículo 9. El artículo 9 dice protección contra detención arbitraria. ¿Qué significa esto? Que nadie podrá detenido ambientalmente ni privado de su libertad, salvo por causa según el procedimiento a establecer la ley. Esto protege a nosotros como personas contra arrestos o encarcelamientos injustos. Artículos 10. El artículo 10 dice juicio justo. ¿A qué se refiere esto? A que todas las personas tenemos derecho a ser oídos públicamente y con debidas garantías por tribunales independientes e imparciales para determinación de nuestros derechos y obligaciones. Esto nos asegura un proceso jurídico transparente y equitativo. Bueno, el día de hoy me tocó hablar sobre los artículos del 11 al 15.
El artículo 11 dice, el artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a expresar ideas y opiniones sin temor, así como buscar y recibir información por cualquier medio de forma libre y segura. Este artículo nos da a entender que todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos, lo que pensamos, sin ser juzgados, ya que en la actualidad todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, no importa el asunto, a qué se deba, este, todos tenemos derecho a eso. El artículo 12 dice, este artículo establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Es decir, todas las personas tienen derecho a mantenerse su vida privada y personal lejos del alcance de las autoridades gubernamentales o de terceros sin su consentimiento. Este artículo nos da a entender que nadie se puede meter a nuestra vida privada sin nuestro consentimiento. Un ejemplo sería cuando nos filtran videos, fotos, audios, mensajes. Eso ya es en contra de la ley, ya que nadie tiene derecho este, a evidenciarnos ante, ante la sociedad. El siguiente artículo dice, toda persona puede moverse libremente dentro de su país y elegir dónde vivir. También puede salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar cuando lo desee. Este artículo nos permite salir y entrar de nuestro país, ya que a veces como personas queremos conocer nuevos lugares, nuevas playas, nuevos lugares turísticos y no solamente estar en nuestro país donde nacimos. Y ese artículo nos permite salir y entrar al país que quisiéramos conocer. El artículo 14 dice, cada persona tiene derecho a la protección de sus libertades y ninguna autoridad puede limitar estos derechos sin una causa válida. Este artículo nos da a entender que todos tenemos derecho a ser protegidos sin importar qué hayamos hecho. No importa si hicimos algo de grado mayor, todos tenemos derecho a ser protegidos sin importar qué. Y por último, el artículo 15 dice, el artículo 15, toda persona tiene derecho a un nombre, una identidad y un reconocimiento que lo acompaña durante toda su vida. Todos como humanos tenemos el derecho de tener un nombre propio, ya que está mal visto ser nombrado por un apodo. Por eso desde que nacemos tenemos ese derecho de ser nombrados como nos llamamos, ya que esa es una forma de identificarnos como persona y esto hace que sea ya un derecho como personas tener nuestro nombre propio y nuestro certificado de nacimiento. Eso sería todo. A mí me tocó explicar los artículos 16, 17, 18, 19 y 20. El artículo 16 dice, garantiza la seguridad jurídica, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Un ejemplo sería cuando van a embargar tu casa, necesitan tener una documentación firmada para poder acceder a tu domicilio, ya que sería una zona privada de tu persona y de tu familia. El artículo 17 dice, establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Garantiza que la administración de justicia por los tribunales sea expedita, gratuita e imparcial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no importa el delito que hayas cometido o algo, necesitas saber tus derechos para poder saber bien cómo hacer la justicia dependiendo de tu delito. No importa si no has hecho nada o si lo has hecho, ocupas un manuscrito que diga tus derechos y cómo se puede hacer justicia a través de eso. El artículo 18 dice, regula el sistema penitenciario al cual se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social.
Este artículo hace que haya como un orden hacia la sociedad, ya que todos tenemos derecho a la salud, a la educación y todo eso debería ser gratuito y gracias a este artículo se logra. El artículo 19 dice, define las reglas del auto de vinculación a proceso. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, el cual debe especificar el delito, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. ¿Qué nos da a entender esto? Que el delito que una persona haga o cometa tiene que ser investigado para su proceso judicial, ya que a veces se pueden juzgar a las personas que no tienen nada que ver por ese delito. Se juzgan sin haber hecho nada. Y el artículo 20 dice, establece que el proceso penal será acusatorio y oral, rigiéndose por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Define los derechos del imputado y de la víctima o ofendido. Esto, igual que el artículo 19, es cuando está la víctima y el agresor, que ocupa pues los derechos y las condiciones que tienen dependiendo la situación que hubo o el caso que hizo. Artículo 21. Derecho a participar en el gobierno. Todas las personas tienen derecho a participar en el gobierno de su país, ya sea directamente o eligiendo representantes por medio del voto. Las elecciones deben ser libres, justas y realizadas periódicamente para que la voluntad del pueblo sea respetada. Artículo 22. Derecho a la seguridad social. Este artículo establece que todas las personas tienen derecho a la seguridad social. Esto significa que el Estado y la sociedad deben ayudar a garantizar condiciones que permitan a las personas vivir con dignidad y desarrollarse plenamente. Artículo 23. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a trabajar, elegir libremente su empleo y tener condiciones laborales justas. También tiene derecho a recibir un salario digno que le permita vivir adecuadamente y a formar sindicatos para defender sus derechos laborales. Artículo 24. Derecho al descanso. Las personas tienen derecho al descanso y al tiempo libre. Esto incluye tener una jornada de trabajo razonable y disfrutar de vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Derecho a un nivel de vida adecuado. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure su bienestar y el de su familia. Esto incluye alimentación, vivienda, atención médica y servicios necesarios. Además, se brinda protección especial a la maternidad y a la infancia. Buenos días, compañeros y maestra. Yo les diré los siguientes artículos que son artículos 26, 27, 28 y 29. Bueno, empezamos con el artículo 26. El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de un sistema de planación democrática para el desarrollo nacional. Garantiza un crecimiento económico equitativo y sostenible, la creación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el CINEG, y la existencia del Coneval para la medición de la pobreza. Bueno, este artículo dice que el gobierno debe planear el desarrollo del país para que sea ordenado, justo y beneficie a toda la población. También señala que el Estado debe coordinarse con los diferentes sectores de la sociedad, como el sector público, privado y social, para elaborar planes y programas que ayuden al crecimiento económico y social de México. Bueno, el artículo 27. El artículo 27 de la Constitución mexicana establece que la propiedad de la tierra y el agua dentro del territorio nacional pertenece originalmente a la nación, la cual tiene el derecho de transferirla a particulares, constituyendo así la propiedad privada. Regula la propiedad directa de los recursos naturales, el petróleo y los minerales, y establece la función social de la propiedad, permitiendo las expropiaciones por razones de utilidad pública. Bueno, este artículo establece que la propiedad original de las tierras, aguas y recursos naturales pertenecen a la nación. El Estado puede otorgar el derecho de uso o propiedad a particulares, pero siempre conserva la autoridad para regular su aprovechamiento y asegurar que se utilicen en beneficios de la sociedad.
Artículo 28. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas, las exenciones y los incentivos fiscales, garantizando la libre competencia y la libre concurrencia. Establece excepciones para áreas estratégicas del Estado, como hidrocarburos y electricidad, propiedad intelectual, que son los derechos de autor, inventores y sindicatos. Y por último, el artículo 29. El artículo 29 de la Constitución mexicana regula la suspensión de derechos y garantías en situaciones de emergencia grave, invasión o perturbación del orden público. Permite al presidente, con la aprobación del Congreso, restringir temporalmente derechos específicos, excepto los inalienables como la vida, la integridad personal, la no discriminación y la prohibición de la tortura y la esclavitud. Bueno, este artículo establece que en casos graves como invasión, perturbación grave en la paz pública o cualquier situación que ponga en peligro a la sociedad, el presidente de México, con autorización del Congreso, puede suspender temporalmente algunos derechos y garantías para proteger el país. Bueno, eso es todo. Ahora, a continuación, mi compañera Laura Joana Duarte Baldo les dirá el siguiente punto. Gracias. Bueno, a mí me tocó explicar sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Este es un documento histórico que establece los derechos fundamentales de todas las personas. Fue proclamado por la ONU el 10 de diciembre de 1948. La declaración se concebió como un ideal común para todos los pueblos y naciones, promoviendo la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Entre los derechos más importantes se incluyen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, prohibición de la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas, prohibición de torturas y tratos crueles, y derecho a la igualdad ante la ley y a la protección contra la discriminación. Derecho a un recurso efectivo ante tribunales competentes para proteger los derechos fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos representa un compromiso global con la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas. Días, yo les hablaré sobre los derechos humanos universales, que son derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser humanas, sin importar su nacionalidad, sexo, religión, idioma o cualquier otra condición. Estos derechos fueron reconocidos internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Entre ellos se encuentran los derechos a la vida, a la libertad, a la educación, a la igualdad y a vivir sin discriminación. En México estos derechos también están protegidos dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como la Carta Magna. En ella se establecen nuestros derechos fundamentales, que son las garantías que el Estado debe respetar y proteger para todos los ciudadanos. La relación entre el derecho humano universal y nuestra Carta Magna es muy importante porque la Constitución incorpora muchos de esos principios internacionales y los convierte en leyes que deben cumplirse en el país. Un ejemplo es el artículo 1 de la Constitución, donde se reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales firmados por México. En conclusión, los derechos humanos universales sirven como una base global para proteger la dignidad de las personas, mientras que nuestra Carta Magna la adapta y garantiza su cumplimiento dentro de México. Gracias a esto se busca asegurar que todas las personas puedan vivir con libertad, igualdad y justicia. Gracias.